La Revolución Cubana inició en 1953 al 1959, mientras que la crisis de los misiles del 4 de octubre de 1962 al 28 de octubre del mismo año. Esta última como tantos productos consecuentes de la misma revolución. A través de este documental comprenderemos que el día 22 de octubre de 1962 pudo haber pasado la mayor catástrofe mundial, pero un soldado soviético cambió la historia, lo cual nos permite analizarla y contarla hoy a lo largo de este documental. Para comprender la Revolución Cubana y la crisis de los misiles, es necesario hablar de sus antecedentes. Injerencia estadounidense. Desde 1898 hasta la independencia de España en 1902, Cuba sufrió una fuerte injerencia e imposición de la política imperialista de Estados Unidos por su posición estratégica de la salida hacia las costas del Océano Atlántico, que Estados Unidos quería en su dominio, a través de la Enmienda Platt en 1901, donde legalizaba su intervención política, militar y económica en Cuba. A Estados Unidos básicamente le daba el permiso de ocupar la isla a sus intereses, generando descontento social y el auge de sentimientos de lucha anticolonialistas. Movimientos obreros cubanos. En 1925 empezó la dictadura de Gerardo Machado, quien se caracterizó en priorizar los deseos norteamericanos, reformas arancelarias y el controversial Plan Capitolio. Como también existió una fuerte agresión contra la oposición, la dictadura machadista generó mucha represión, caos e ineficacia ante el intentar disminuir los efectos fatales que el crack del 29 por la caída de la exportación del azúcar había hecho. Es así como los trabajadores rurales hicieron la primera revolución obrera en América Latina, en agosto de 1933. La dictadura machadista generó mucho descontento en Cuba. Es así como causó el auge de sentimientos de lucha. Durante la dictadura machadista, el pueblo trabajador respondió a los abusos de poder de la dictadura a través de huelgas y protestas, más en Santiago de Cuba y La Habana. Este tipo de luchas generaron masas obreras con un gran alcance popular y una visión revolucionaria, donde se empezaron a crear grupos sociales de izquierda, encabezados por obreros, jóvenes estudiantes universitarios, sindicalistas, como lo fueron el CNOC, el Partido Comunista y el Ala Izquierda Estudiantil, la Unión Revolucionaria y el ABC. Todo esto terminó con la retirada de Machado del poder y su exilio a San Nassau, las Bahamas. Una fecha importante fue el 10 de marzo de 1952, un golpe de Estado de parte del general Fulgencio Batista lleno de escándalo y oposición. Su periodo se caracterizó por ser autoritario, eliminó el Congreso y hubo una gran represión fuerte a sus opositores, como la Federación Estudiantil Universitaria, y desconoció la constitución de este golpe. A través de repercusiones a la economía y la situación social de Cuba, la crisis social continuó y existió una alta tasa de analfabetismo, pobreza generalizada, carencias en el área de salud, descontento popular, entre otros. Es así como Batista sufrió muchos atentados en contra de su vida, hasta que la dictadura batista culmina gracias al asalto del cuartel Moncada en Santiago de Cuba, liderado por Fidel Castro. Este acontecimiento dio el inicio a la Revolución Cubana en 1953. Mientras Cuba estaba en una caótica situación, las tensiones internacionales después del lanzamiento de Little Boy y Fat Man incrementaron muchísimo, así que las dos superpotencias mundiales se enfrentaron indirectamente a la denominada Guerra Fría, demostrando así su poder a través de la exploración espacial y la creación de armas nucleares. Es así como se da el inicio de las declaraciones nucleares. Para 1957, la Guerra Fría ya se había transformado en una especie de época de provocación a través de la capacidad del poderío nuclear entre ambas potencias en disputa, que era el Estados Unidos y la URSS. De este mismo año, la URSS lanzó el primer satélite espacial, el Sputnik 1, que generó para Estados Unidos preocupación porque no contaba con tanta capacidad nuclear. Es así como en 1959 Estados Unidos empezó una instalación de los misiles Júpiter en una base de la costa turca y el sur italiano, con la distancia para dispararlos hacia Moscú y Leningrado. Esta instalación fue la excusa perfecta para Nikita, líder soviético, de tomar la decisión de colocar misiles soviéticos en Cuba que apuntaban a Washington D.C., a Nueva York y a Chicago, lo que pudo haber provocado una destrucción masiva. Durante el periodo de más de 2 décadas, comprendido entre el ascenso de Batista, su caída y la crisis de los misiles, se fueron fraguando una concatenación de eventos que han dado la razón de ser al presente documental, en el que se pretende analizar los hechos de manera crítica y responsable,
teniendo en cuenta las circunstancias propias de la época, en el contexto de la sociedad internacional, para que la audiencia pueda tomar una decisión informada respecto a su opinión de los hechos, razón por la que a continuación se listan algunos de los actores más destacados que juegan roles determinantes en este entramado histórico. Batista, dictador cubano que llevó las riendas de la isla en diferentes modalidades durante 25 años. O esto con el beneplácito estadounidense, por supuesto, desde la rebelión de los sargentos en 1933 hasta su huida del país durante la fiesta de Año Nuevo que él mismo organizaba en 1958, ante el inminente triunfo de la revolución. D. Roosevelt, presidente estadounidense republicano desde 1933 hasta 1945, bajo cuya administración se propulsó la denominada política del buen vecino en América Latina y el Caribe, aplicada en Cuba a través de su embajador de la mano de Batista. Fidel Castro, abogado, líder y vencedor en la Revolución Cubana, se instaura en el poder en 1959 y cesa oficialmente en 2008 por problemas de salud. Considerado dictador por muchos, protagonizó junto a otros importantes actores el infame altercado de la crisis de los misiles en 1962. Vio a 10 presidentes estadounidenses pasar por su mandato. Ernesto Che Guevara, reconocido internacionalmente por su participación crucial en el éxito de la Revolución Cubana, el estudiante de medicina argentino comandó eficazmente brigadas del ejército guerrillero castrista, ganando así una ciudadanía nativa de la isla y ocupando numerosos cargos en su gobierno. Rafael Leónidas Trujillo, dictador dominicano altamente represivo. Gobernó alrededor de 30 años hasta su exilio. Funge un papel decisivo en la huida de Batista, al albergarle como primer destino y permitir su salida rumbo a Europa tras pagos de fuertes cantidades de dinero. Nikita Khrushchev, líder soviético sucesor de Stalin, se reconoce de forma indiscutible su vital participación durante la crisis de los misiles, tanto en las causas que llevaron a los altos niveles de tensión, como en su disuasión al acceder a pactar acuerdos secretos con los estadounidenses para ello. F. Kennedy, presidente demócrata estadounidense, sucesor de Eisenhower, autoproclamado responsable del fiasco de la Bahía de Cochino y protagonista de la crisis de los misiles junto a otras importantes figuras del contexto, del cual pudo emerger como el gran victorioso gracias a la gestión diplomática de su gente. Robert Kennedy, fiscal general durante el periodo en el que sucedió la crisis de los misiles y hermano del presidente, jugó un papel vital en la desescalada de la situación al establecer, según documentos posteriormente desclasificados, un canal extraoficial para negociar junto al embajador soviético Antolini Dromovin. Vasily Alexandrovich Arkhipov, oficial ruso de la Marina Soviética en misión secreta a bordo del submarino detectado por la Marina estadounidense en octubre de 1962 y a quien se le atribuye una heroica demostración de temperamento que salvó al mundo, ante su negativa de disparar un misil nuclear frente a los votos a favor de los otros 2 oficiales a bordo. Cuba, una isla ubicada en el corazón caribeño, se convertiría en el lugar en donde casi la Tercera Guerra Mundial estuvo a punto de estallar. Esta es la historia de la Revolución Cubana y la crisis de los misiles. 10 de marzo de 1952, Fulgencio Batista, un militar cubano, protagonizó un golpe de Estado en contra del presidente Carlos Socarrás, instaurando así una dictadura que desencadenó el descontento de la población debido a que los derechos constitucionales de Cuba fueron rápidamente abolidos y Batista instauró una férrea dictadura militar. 2 años después, unas elecciones amañadas otorgaron a Batista una legitimidad bastante cuestionable, ya que como dictador consumado aprovechó su posición para enriquecerse y consolidar el poder de su círculo cercano. Las brechas entre ricos y pobres se ampliaron, exacerbando las tensiones en la sociedad cubana. La respuesta del pueblo cubano no se hizo esperar. Estudiantes, sindicatos y diversos grupos políticos protagonizaron grandes protestas demandando reformas y el retorno a la democracia. Sin embargo, estas manifestaciones fueron brutalmente reprimidas por el régimen, el cual respondió con bastante violencia y represión.
El 26 de julio de 1953, un grupo de jóvenes liderados por Fidel Castro intentaron tomar el cuartel Moncada para derrocar a Batista. Sin embargo, este asalto fracasó y los rebeldes fueron capturados y encarcelados. A pesar de ello, la presión interna y externa obligó a Batista a indultar a Castro y sus compañeros, quienes salieron de prisión con un renovado ímpetu. 2 años posteriores a este suceso, en 1955 fue fundado el movimiento 26 de julio, que tenía por objetivo derrocar a Batista y establecer un gobierno justo y democrático en Cuba. Con un firme espíritu antiimperialista, Castro se exilió en México, en donde comenzó a preparar su revolución. El 2 de diciembre de 1956, 82 guerrilleros, entre ellos Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, desembarcaron en Cuba desde México a bordo del yate llamado Granma. Aunque superados por el número de las fuerzas batistas, los rebeldes se dispersaron y encontraron un refugio en la Sierra Maestra. La guerrilla comenzó a organizarse y a llevar a cabo acciones en contra del régimen. La publicación de una entrevista a Fidel Castro en el New York Times en 1957 generó un impacto bastante considerable, atrayendo a simpatizantes tanto dentro como fuera de Cuba. En mayo de ese mismo año se llevó a cabo el combate Ubero, considerado el primer ataque relevante del movimiento del 26 de julio. El 30 de julio de 1957, la policía de Batista cometió un acto que desencadenó la indignación pública: el asesinato de Frank País, un reconocido activista revolucionario. Este hecho provocó una ola de repudio en contra del régimen, ampliando el apoyo a la guerrilla del movimiento del 26 de julio. El 5 de septiembre, la base naval de Cienfuegos se convirtió en el escenario de una audaz sublevación liderada por al menos 400 revolucionarios. Sin embargo, el gobierno de Batista aplastó brutalmente esta revuelta y su líder, el alférez San Román, murió tras ser torturado. Estos eventos marcaron el año 1957 como el momento en el que la guerrilla del movimiento del 26 de julio se extendió por todo el territorio cubano. Los apenas 20 guerrilleros iniciales pronto se convertirían en cientos. Mientras la lucha se intensificaba, el 9 de abril de 1958, la guerrilla convocó a una huelga general para medir su fuerza, pero esta fue fácilmente sofocada por Batista. Fidel Castro comprendió que aún no era el momento adecuado para dar el golpe final a Batista y lanzó una ofensiva en contra de la guerrilla en Sierra Maestra. Pero después de importantes batallas, sus fuerzas se vieron obligadas a retirarse. Esto dio un impulso a la guerrilla, que controlaba cada vez más zonas rurales de Cuba. Che Guevara y Camilo Cienfuegos fueron enviados al centro del país para dividir la isla en dos y preparar el ataque a la estratégica ciudad de Santa Clara. A finales de octubre, las principales ciudades del país estaban prácticamente cercadas por la guerrilla. En diciembre, las columnas del Che Guevara y Camilo atacaron Santa Clara. El 31 de diciembre, las fuerzas rebeldes tomaron el tren blindado que Batista había enviado para fortificar la ciudad. Ante la inminente derrota, Batista huyó hacia Santo Domingo. El 1 de enero, Fidel Castro entró triunfante en La Habana, declarando así la capital como provisional de Cuba y proclamando a Manuel Urrutia como presidente. Castro entonces se convirtió en el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, consolidando su poder y estableciendo un régimen que muy pronto se enfrentaría a nuevos desafíos. La crisis de los misiles. En octubre de 1962, tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrascaron en una intensa competencia geopolítica por la supremacía global. Esa rivalidad incluyó una carrera armamentística nuclear en donde Estados Unidos mantenía una clara ventaja. Durante este periodo, los estadounidenses descubrieron la construcción de las instalaciones para los misiles nucleares por parte de los soviéticos y cubanos en Cuba, a tan solo 90 millas de las costas estadounidenses. El presidente estadounidense John F. Kennedy advirtió que cualquier lanzamiento de misiles desde Cuba hacia cualquier nación en el hemisferio occidental sería considerado como un acto de agresión de la Unión Soviética en contra de Estados Unidos, lo que requería una respuesta completa y energética. Durante 13 días, el mundo mantuvo la respiración mientras intensas negociaciones tenían lugar. Finalmente, se estableció una línea de comunicación directa entre Kennedy y el líder soviético Nikita. Como resultado de estas negociaciones, la Unión Soviética acordó retirar los misiles de Cuba a cambio de que Estados Unidos no invadiera la isla
y retirar a sus misiles Júpiter del territorio. En el tumultuoso escenario de la Guerra Fría, este evento sacudió los cimientos del orden mundial. Este acontecimiento no solo estremeció las estructuras geopolíticas de su época, sino que dejó una marca indeleble en la historia e importancia de las relaciones internacionales. La Revolución cubana desencadenó un cambio sísmico en el equilibrio del poder en el hemisferio occidental. Cuba, antes un aliado de los Estados Unidos, se convirtió en un estado socialista, liderado por Fidel Castro. Esta transformación marcó el comienzo de una serie de tensiones, que culminaría en uno de los momentos más críticos de la historia moderna, la crisis de los misiles en Cuba. En octubre de 1962, el mundo se enfrentó a una amenaza inminente en la guerra nuclear. La Unión Soviética había instalado secretamente misiles en Cuba, a unos 90 millas de la costa de Florida, desencadenando una de las respuestas de Estados Unidos. Durante 13 días angustiosos, el mundo contuvo la respiración mientras las dos superpotencias se enfrentaban en un enfrentamiento diplomático sin precedentes. La posibilidad de una guerra nuclear catastrófica pendía sobre la humanidad. Sin embargo, a través de la diplomacia y la negociación se logró un acuerdo histórico. La Unión Soviética accedió a retirar los misiles en Cuba. A cambio, Estados Unidos se comprometería a no invadir la isla y retiraría sus propios misiles de Turquía e Italia. En este acuerdo evitó por poco la guerra nuclear y demostró el poder de la diplomacia en la prevención de conflictos internacionales a gran escala. La crisis de los misiles en Cuba cambió para siempre la dinámica de la Guerra Fría. Se estableció el teléfono rojo entre la Casa Blanca y Moscú, una línea directa de comunicación distinta a prevenir futuras crisis. En última instancia, este episodio histórico subrayó la necesidad de la diplomacia y la cooperación internacional para evitar peligros de una guerra nuclear. La crisis de los misiles en Cuba siguió siendo un recordatorio viviente del riesgo inminente de las tensiones entre las superpotencias y la importancia de buscar soluciones pacíficas en los conflictos internacionales. En un mundo donde las armas nucleares siguen siendo una realidad, la lección de la crisis de los misiles en Cuba sigue siendo relevante hoy más que nunca. En este episodio desarrollado en el contexto de la Guerra Fría, se considera como el incidente máximo de tensiones y peligros en la historia de la humanidad, ya que el mundo estuvo cerca del holocausto nuclear. Es de esta manera como hemos llegado al final del recorrido por este suceso histórico, el cual dejó en evidencia que el poseer armamento nuclear es el arma más peligrosa del planeta y que tiene la capacidad no solo de acabar con la vida de millones de personas en segundos, sino también de deteriorar gravemente el medio ambiente, por lo que una guerra nuclear habría sido un evento tan devastador no solo para los bloques que se encontraban en contienda, sino también para toda la humanidad en general. Es por ello que es importante resaltar el Tratado de No Proliferación Nuclear, firmado en 1968 y que entró en vigencia en 1970. Este es el acuerdo multilateral de desarme más grande hasta hoy en día, el cual cuenta con 191 Estados miembros. Estados Unidos y la Unión Soviética forman parte de dicho tratado. Esto los convierte a ambos países bajo la posesión de armamento nuclear, lo cual también los convierte en blancos perfectos para su destrucción mutua. Es aquí de donde deviene la doctrina de destrucción mutua asegurada planteada por John von Neumann y ratificada por el secretario de Defensa estadounidense Robert McNamara, la cual propone que ninguna potencia se atrevería a lanzar el primer ataque de este tipo debido a que tendría una respuesta igual o mayor. Esto significa que al final de dicho conflicto, ninguna de ambas potencias sería la vencedora. También esta doctrina se lee como doctrina MAD, la cual se traduce como loco de sus siglas en inglés debido a lo extremo de la situación. De esta manera, tenemos aquí la participación valiente de un marino de la Armada Soviética, el cual su nombre es Vasily Arkhipov, quien se negó a atacar desde un submarino con armamento nuclear, que se encontraba inmerso en las profundidades de las costas caribeñas. Ante semejante disyuntiva,
Él tomó la sabia y la prudente decisión de salvar a las personas del mundo y negarse a atacar primero a la potencia que estaba en contienda. Por otro lado, este hecho histórico también dejó en evidencia que, sin importar la gravedad de las tensiones y las hostilidades entre diferentes bandos, desde las relaciones internacionales, es factible buscar soluciones viables a las controversias por la vía diplomática y que de manera muy asertiva incluso se pueden llegar a materializar, efectivamente, obteniendo así los resultados perseguidos, mientras que, a su vez, se reduce a la menor de las expresiones posibles cualquier tipo de daño colateral. Los creadores de este documental dedicamos este trabajo a un héroe silencioso, pero uno de los más importantes de la Edad Moderna, Vasily Alexandrovich Arkhipov. Ahora, una fecha importante fue el 10 de marzo de 1952. Perdón. Mientras Cuba... Aquí me quedo, vea. Ya corriste y vamos a volver. Cubano que llevó las riendas de la isla en diferentes modalidades durante 25 años, con el beneplácito estadounidense. No, otra vez, perdón. Rafael Leónidas Trujillo, dictador dominicano. Perdón, no sé qué dice ahí. Altamente represivo. Vale, ok. Robert F. Kennedy. Perdón, no es F, él no es F, solo es Robert Kennedy. Instaurando así una dictadura que desencadenó el descontento de la población debido a que los derechos humanos y constitucionales de Cuba fueron rápidamente abolidos. Y Batista en julio de Perdón. Durante 3 días el angustioso mundo... Perdón. Sí. La doctrina de destrucción mutua, la cual plantea que ambas potencias podrían destruirse mutuamente en caso de conflicto, por la cual no se debe crear hoy en día, lo cual también los convertía en blancos perfectos para su destrucción mutua. Es de donde se toca mucho me trabaja. ¿Por quién le da play? Sí, lo que van a incorporar.